Hoy en Cafelito y Ciencia vamos a intentar entender uno de los grandes misterios del cosmos. ¿Qué es el tiempo? Así que prepárate un café que vamos a darle. Antes de los relojes y las fórmulas, el tiempo se medía en el cielo, las estaciones, el día y la noche, la llegada de las lluvias. Para los egipcios, el tiempo era el ciclo eterno del sol. Ra muriendo y naciendo todos los días. Los babilonios dividieron el día en 24 horas, dado que se observaban 12 constelaciones en el cielo y el ciclo completo se componía de 2 mitades. Los mayas, por su parte, entendían que el tiempo no solo servía para orientarse, sino para entender el destino. El universo tenía ritmos y nosotros vivíamos dentro de ellos. En Oriente, culturas como la china o la hindú veían el tiempo como un círculo. Todo lo que muere, renace. En Occidente, en cambio, el tiempo se veía como una línea. Un inicio y un final. Una idea que cambiaría toda nuestra forma de pensar el universo y la vida. Los griegos fueron los primeros en preguntarse: ¿es el tiempo algo real o solo una manera de pensar? Platón decía que el tiempo era la imagen móvil de la eternidad, una copia imperfecta del orden eterno de las ideas. Aristóteles, siendo el más práctico, lo definió como la medida del cambio. Si nada cambiara, el tiempo no existiría. Siglos después, San Agustín escribió una de las frases más honestas de la historia: si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Pero si quiero explicarlo, no lo sé. Con la llegada de la ciencia moderna, el debate cambió. Newton definía el tiempo como un río que fluye con o sin nosotros. Leibniz, en cambio, comentaba que el tiempo es la relación entre las cosas que cambian, no una sustancia. Con Newton, el universo se convirtió en una máquina perfecta, siendo el tiempo el metrónomo del cosmos, constante, universal e inmutable. En esa visión, el tiempo pasaba igual en todos los lados del universo, desde una gota cayendo al suelo hasta una estrella muriendo. Era un concepto cómodo, casi reconfortante, pero todo eso cambió con la llegada de un jovencito que trabajaba en la oficina de patentes con un pelo algo alocado. Ahí llegó Einstein para cambiarlo todo y para desafiar esas reglas. Albert Einstein demostró que el tiempo no es absoluto. En su teoría de la relatividad espacial, descubrió que el tiempo dependía del movimiento. En caso de que avances a gran velocidad, tu reloj avanza más lento que el que se queda quieto. Y es que esto no es ciencia ficción. Los satélites GPS se tienen que corregir todos los días para que a la hora de localizar el teléfono no se equivoquen de posición. Y con la relatividad general, Einstein aún dio un paso aún más grande. Espacio y tiempo ya no eran cosas separadas, era una misma cosa, el espacio-tiempo. La gravedad, según él, no es una fuerza misteriosa, sino la curvatura del espacio-tiempo debido directamente a la masa. Cerca de un agujero negro, debido a su masa, el tiempo se estira tanto que un minuto cerca de ese agujero negro podría implicar años o décadas fuera de él, que es una de las cosas que pasan en la película de Interestelar. Para algunos físicos, pasado, presente y futuro es una cosa que ya está escrita y únicamente lo que hacemos es leer páginas, como si fuéramos lectores de una historia ya escrita. Pero hay un problema. Las leyes del mundo subatómico no encajan con la relatividad de Einstein. En la física cuántica, el tiempo no fluye. En las ecuaciones más fundamentales, como las de Wheeler-DeWitt, ni siquiera se incluye el tiempo. Y eso ha llevado a científicos a pensar que el tiempo podría no existir realmente y surgir de algo más profundo. Quizá el tiempo sea una emergencia estadística, como la temperatura, que aparece cuando millones de átomos se mueven juntos. O tal vez nazca del entrelazamiento cuántico, la unión invisible de las cosas. En ese sentido, el tiempo no sería una sustancia, sino una relación, una manera en la que el universo se organiza y cambia. Pero es que más allá de la física, también está el tiempo por cómo lo sentimos. Y es que el tiempo psicológico no lo mide un reloj, lo mide el cerebro. Y es que aquí ocurre algo fascinante, y es que el cerebro no tiene un reloj interno, no tiene una manera lineal de medir las cosas, sino que mide eventos, cambios y novedades. Por eso los días de la infancia parecen eternos. La primera bicicleta, el primer partido, el primer amor, son todo novedades, cosas nuevas. Cada experiencia se almacena como un recuerdo único y esa abundancia de recuerdos es lo que el cerebro interpreta como mucho tiempo. Pero cuando ya somos adultos, las novedades escasean. Nos encontramos con las mismas caras, el mismo trayecto en coche, la misma música. Las novedades ya no es una cosa que tengamos en nuestro día a día. Y al mirar atrás sentimos que el tiempo pasó volando. Y luego nos encontramos en esos momentos de peligro en el que el cerebro se pone en alerta y segrega adrenalina. Al segregar esa adrenalina, el cerebro es consciente y percibe muchísima más información de nuestro entorno
haciendo que el tiempo incluso se sienta que pasa a cámara lenta. Y lo mismo pasa al contrario, en los momentos más aburridos, en el momento en el que estás esperando hacer cola y no tienes con qué distraerse. El cerebro no recibe ninguna información con tal de que lo único que hace es literalmente contar segundos. Esto lo habremos vivido todos. Un minuto en una sala de espera o en la espera del resultado de la ITV es como una hora en el cine. Y una cosa también muy curiosa es que conforme envejecemos, el tiempo acelera. Cada año representa una fracción cada vez menor de nuestra vida total. Hagamos aquí un poquito de matemáticas. Y es que para un niño de 5 años, uno de sus años implica el 20% de su vida total. En cambio, para una persona de 50 años, únicamente el 2%. Así que el tiempo psicológico se comprime teniendo en cuenta que cada década será muchísimo menor que la anterior. Y es que el tiempo físico puede ser constante, pero el tiempo psicológico, el que sentimos, es única y plenamente humano. Aquí una pregunta curiosa. Si el tiempo tuvo un principio, como es el Big Bang, ¿tendrá un final? La física sugiere que sí. Llegará un momento en el que la energía se disperse tanto que no quede nada que cambie. Y sin cambio no hay tiempo, solo silencio, quietud, la nada, el fin de la historia. Y aquí una reflexión final, y es que quizás el tiempo no es algo que pasa, sino algo que somos. Una forma de ordenar el caos, de darle sentido a la existencia. El tiempo nos da memoria, nos permite aprender y nos enseña que nada dura para siempre. Así que si el tiempo no se detiene, hagamos que valga la pena lo que vivimos en él. Y hasta aquí el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado lo mismo que me ha gustado a mí prepararlo. Es un concepto muy interesante que espero que os haya dado un poquito de luz al concepto del tiempo, que es realmente complejo. Si te ha gustado, no dudes en comentar, en darle me gusta, en compartirlo con tus amigos, suscribirte, etc. Y ya no os hago perder más el tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Traguito de finalización de vídeo.